Bueno, para empezar vamos a ver esta primer pues interacción con este problema y pues vamos a ver cómo realizar una gráfica de serie de tiempo, ¿sí? Para este caso, pues bueno, vamos a tener los datos, como les comentaba, en la tabla 5.3, venta de de la fábrica en millones de unidades, ¿sí? Esto es para General Motors. Y pues bueno, aquí inclusive nos está especificando de que, pues bueno, no vamos a tener una tendencia, no se va a mostrar una tendencia al momento de graficar estos datos. Vamos a revisarlo, vamos a verlo, ¿sí? Si se fijan, pues viene desde el año 1975 hasta 1998. Y recuerden que pues estas ventas de fábrica son en millones de unidades, o sea, sería 6.6 o 6 millones 600 mil, ¿sí? Digamos el primer dato y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero que nada? Pasar nuestros datos a nuestro Minitab para poder hacer nuestra gráfica de serie de tiempo. Entonces, bueno, yo como les comentaba, yo aquí tengo ya mis datos en Excel, que son los mismos datos que vienen ahí en el libro. Son 24 datos, como les decía, desde 1975 a 1998. Y pues bueno, lo que voy a hacer, pues nada más voy a copiar mis datos para poderlos pasar. De igual manera, pues si yo quisiera nada más pasarlos directamente a mi tab, pues lo puedo hacer pues escribiéndolos directamente, ¿no? Pero pues como ya los tengo, pues nada más los copio y los pego en la hoja de Excel que nos muestra ahí, de hoja de trabajo de mi tab, ¿sí? Una vez pues ya insertados nuestros datos, lo que tenemos que hacer para poder hacer nuestra gráfica de serie de tiempo, pues muy sencillo, ¿no? Irnos a estadística, serie de tiempo y gráfica de serie de tiempo. Estadística, serie de tiempo y gráfica de serie de tiempo. Recuerden que este procedimiento nos va a apoyar a nosotros para ver esa tendencia o esas series cíclicas que se pueden formar en nuestro gráfico. Pues bueno, vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a realizarlo. Ok, aquí nos pide qué tipo de gráfico queremos hacer, si es una simple nada más para un procedimiento, que es el caso que vamos a utilizar, de hecho ahí lo dice, ¿no? Gráfica de serie de tiempo de los datos de una columna individual, en este caso pues sería ese caso, ¿no? Si hubiera grupos múltiples, o sea que fueran varias gráficas en una misma, múltiples con grupos, bueno, varios grupos, varios procedimientos, ¿no? En este caso puede simple, lo voy a dar a aceptar. Y pues aquí me pide dónde están mis datos. Pues, ¿dónde están mis datos? En la celda C4, ventas de fábrica. Le voy a dar doble clic para que lo tome. Y pues aquí nos vienen varios botones para poder especificar pues varios datos de nuestra gráfica. En este caso, pues bueno, en tiempo de escala, le voy a poner el sello, en este caso, y le voy a poner que lo ponga nuestra gráfica por año. ¿Sí? Ejes y marcas, me parece que está bien así como está. Este, usar cuadrícula, no. Líneas de referencia, bueno, esto lo vamos a modificar en la gráfica. Etiquetas, también subtítulos, títulos, todo ese tipo de cosas. En este caso no. Mostrar datos, símbolos, suavizador, pues eso así lo vamos a dejar. Múltiples gráficas, pues en gráficas separadas, evidentemente. Opciones de datos, pues todas las filas, ubicar, y pues todo así como está. Y pues lo único que nos queda sería aceptar. Una vez que aceptamos, pues nos va a arrojar nuestra gráfica de serie de tiempo. Ok, y aquí tenemos nuestra gráfica de serie de tiempo. De hecho, si se fijan, pues nos agrupó lo que sería años, ventas de la fábrica, y gráfica de serie de ventas de la fábrica. Si se fijan a lo que es en el ejemplo, en lo que viene el PDF, de hecho ya viene muy similar este ejercicio en nuestra gráfica. Pues en la gráfica, pues de hecho lo arregla de 1970 al 2000 y del 0 a 10 millones, ¿no? Que es lo que marca. De hecho lo podemos hacer para que se parezca, ¿eh? O sea, ahí les va a mostrar cómo hacerlo. Es de 0 a 10, viendo.
le damos doble clic, digamos, para ponerle de 0 a 10, lo ponemos aquí en posiciones, y si se fijan, venía de 0, 2, 4, 6, iba de 2 en 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9 y 10. ¿Sí? Evidentemente, para dejar nuestro eje Y con esa acotación, pues nomás hay que dejarle un espacio entre cada dato que queremos poner y con eso quedaría. ¿Sí? Entonces nada más le ponemos a aceptar y se fijan, ahí se arregló. Pues de hecho a mí me parecía más pertinente como estaba, pero pues nomás para que se parezca a la tabla en la que se muestra en el libro, pues nomás por eso. Y de hecho me parece más pertinente también, como lo puse aquí yo por año, se fijan, aquí viene ya por año. Lo puedo poner como está en el libro, o sea, en el tiempo. Le puedo decir que índice y nomás le pongo aceptar. Y pues, no, espérenme, sería tiempo, calendario por año y que empiece en 1900, que es el primero, 1975, que es el primer dato. Y que, pues bueno, aceptar. Y ahí lo muestra como está en ¿cómo se llama? En el libro, ¿no? De 1900, bueno, era de 1970 al 2000. Y de 0 a 10, lo que serían las ventas de General Motors. Y si le doy doble clic aquí, pues pongo las ventas de la fábrica de GM. ¿Sí? Y pues ahí está nuestro gráfico. De hecho, es muy similar a lo que se muestra en el libro, ¿no? Como les decía, pues ahí ustedes pueden modificar la gráfica como ustedes deseen. Aquí muy importante porque estoy modificando nuestra gráfica. Primero que nada, pues para que se parezca a lo del libro, ¿no? En este caso. Pero también lo estoy modificando para que ustedes se den cuenta de que pueden cambiar datos y se fijan si cambia la gráfica, o sea, si hace un cierto cambio, ¿no? Pero también para que vean ustedes que se vea más evidente o más claro la tendencia que pueda haber de este gráfico. ¿Sí? De hecho, a mí lo pertinente pues siempre sería como está ahorita la gráfica de tiempo y poniéndole en sello y poniéndole que tome los datos que vienen por año. Fíjense. Aquí, por año. Y si ubican aquí ya ponen los años y ya ponen los datos. ¿Sí? A mí me parece más pertinente así porque ya sabes qué dato corresponde a cada año. Y no hay ¿cómo se llama? Muestra todos los años y muestra todos los datos de cada año. Que eso me parece muy bien. ¿Sí? Y aquí, si se fijan, si nosotros marcáramos, pues viéramos cuál es la tendencia que hay, pues claramente se fijan, pues los primeros años hubo varias ventas, o sea, de 8 millones, 10 millones pues casi, y lo empezó a bajar, 1982 empezó a bajar, empezó a subir en el 83, 84, empezó a bajar en el 86, en el 88 pues anduvo fluctuando, subiendo y bajando, y en 1994 pues andaban por ahí de 8 millones subiendo, y en el 96, 97 sube, baja, pero si se fijan no hay una tendencia clara, o sea, no podemos determinar cuál es la tendencia que hay, ¿sí? Entonces, en este proceso tendríamos que hacer otros métodos, aplicar otros métodos para ver la tendencia que hay y poder predecir los valores. ¿Sí? Con esta gráfica, tan solo lo único que podemos determinar es eso, de que no existe una tendencia. ¿Sí? Entonces, pues lo que quedaría aquí es aplicar otros ejemplos, otras metodologías para evaluar estas series de tiempo. ¿Sí? Bueno, así es como nosotros podemos graficar las series de tiempo, ¿sí? Y poder determinar si hay una tendencia o no. Evidentemente, en los métodos que vamos a ver más adelante, ahí vamos a ver varios datos que nos va a mostrar nuestra gráfica y así poder determinar cuál es la más adecuada o cuál es la que más se ajusta al proceso que estamos analizando. Pero en sí, lo que se refiere a la gráfica de serie de tiempo, así es como se grafica